Comunidad Sinergética, bienvenidos a un programa espectacular. El día de hoy con un abogado prominente, gran amigo, mi querido y estimado Adolfo Eduardo Cuitláhuac Montoya López. ¿Cómo estás? Muy bien. Quiero, Roger, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Y pues quiero iniciar esta plática. Claro que, bueno, Cuitláhuac es abogado desde hace 27 años, maestro de la UNAM, doctorado, tiene un doctorado en la UNAM, maestría, es mediador y tiene amplia experiencia en temas de civil, familiar, mercantil, administrativo y antes penal. O sea que tienes una vasta experiencia y quiero que nos cuentes el tema del acceso a la justicia, porque tienes un artículo muy interesante respecto a este tema y creo que sigue el día de hoy el tema pues ardiente, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, mira, justamente esta parte está en boga, evidentemente por todas las cuestiones que vienen, que han estado, y creo que es una parte de sensibilidad, ¿no? Sobre todo, el artículo va destinado hacia el acceso a la justicia social, un poco. Aunque va en cuestiones administrativas, se enfoca básicamente en la generalidad, ¿no? Y tiene que ver muchas veces en estas nuevas realidades en donde la gente pues, busca tener mayor contacto con estos impartidores de justicia, mayores contactos con esta situación de tipo social, con esta situación en donde la gente que te imparte la justicia pues, sea un poco más afín a ti, ¿no? O sea, que sea como tú, ¿no? Porque muchas veces vemos a los jueces, magistrados, autoridades en un escalón arriba, ¿no? Así como lejanos. Sí, así su señoría, la gran autoridad, y te imaginas un bombo ahí, una situación particular en donde tú nunca puedes alcanzar esas esferas. Y creo que no, creo que hoy en día debe ser una situación completamente diferente, ¿no? Que tengas este acceso social en una plataforma como de igualdad, ¿no? En un sentido en donde puedan todos contribuir y veas que la persona que te va a resolver el asunto es una persona como tú. Y ¿De carne y hueso? Por supuesto, y que la gente que sobre eso también lo resuelve, pues también entienda y que vea que no eres el expediente número 2540 diagonal 2022, o sea, sino que eres Roger Soreque, ¿no? O sea, y que vea que tienes necesidades y que eres una situación de un ciudadano de a pie y que tiene un problema y que fue víctima de algún problema para resolverse y que tú eres la persona sobre la cual está confiando en que lo hagas con imparcialidad y justicia. Creo que sobre eso va, ¿no? Qué difícil y que resuena mucho porque ahora en el tema laboral, antes no veías a los presidentes de la Junta. Y el día de hoy te enfrentas y convives con los jueces, ¿no? Con los juzgadores. Y quiero que me platiques tu experiencia respecto a la docencia. Porque, bueno, has dado clases a la Suprema Corte de Justicia, a la Cámara de Diputados, en la UNAM. Cuéntanos cómo es, justo hablando de esta cercanía, darle clases a diputados, a jueces, a magistrados. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Es buena, mala? ¿Cómo son? Te lo quiero platicar un poco desde el inicio, ¿no? La realidad es que yo vengo dando clases desde hace 18 años en la Facultad de Derecho de la UNAM. He impartido todas las materias relacionadas con el derecho civil, o sea, bienes y derechos reales, contratos, obligaciones. Doy clase en el posgrado actualmente. Y eso te da una perspectiva justamente social, una perspectiva de las necesidades de la gente común y corriente, de que puede ser la única oportunidad de superación muchas veces los que están en la UNAM, ¿no? Hay gente de todo tipo, gente muy valiosa, la mayoría de ellos. Esas percepciones que en algún momento se crearon que la UNAM era una situación en donde iban los que no podían, no forzosamente es así, ¿no? Hay gente súper preparada y te hace entender también que hay gente que lucha día a día por una meta y que al final lucha día a día por ser mejor y contribuir en algo a su familia, a su país y a ellos mismos, ¿no? Y esto evidentemente te crea esa realidad social, ese entendimiento de necesidades básicas de las personas, ser afín a ellos. Y eso a su vez me abrió las puertas de muchas otras cosas. Una de ellas fue, como bien lo dices, poder impartir cursos de maestría justamente para Suprema Corte de Justicia, Casas de la Cultura de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, de los que ahorita recuerdo, Tribunal Superior de Justicia, Instituto Nacional de Acceso a la Información, lo que es el Tribunal Contencioso Administrativo, y al final conoces un poco esas realidades. La Cámara de Diputados también dio un curso y aprendes a comprender esas distinciones en donde el diputado lo piensa de una manera, el juzgador lo piensa de otra manera, ¿no? Y es ahí en donde vienen estas... Este enfrentamiento. Sí, o sea... Que
Que tienes que conciliar. Es correcto, porque muchas veces el juez lo ve desde un punto de vista meramente técnico, Claro. y el meramente técnico a veces no es como se ve en la realidad, ¿no? En algún momento un juzgador en un asunto que tenía me dio una frase lapidaria, ¿no? Dice, tu asunto es la mayor injusticia que he visto en los juzgados en los últimos años, ¿no? Cuando escuché eso dije, la sentencia tiene que salir a favor del cliente, que en este caso los habían defraudado con su departamento en una preventa. Dice, pero no va a salir así porque técnicamente tú pudiste haber hecho, y me dio un tecnicismo jurídico que le dije, oiga, magistrado, pero eso no sucede en la vida real. No sucede en la vida real, pero jurídicamente se pudo haber hecho. ¿Y cuántos ciudadanos de a pie cree que lo hacen así? No, ninguno. Entonces creo que la realidad social que están dando es completamente distinto. Y justamente me enfoqué yo en esa parte, daba la clase de argumentación jurídica y teoría jurídica contemporánea, en mostrarles que evidentemente la función que ellos tienen pues, tiene que ser más social, ¿no? O sea, pueden resolver, sí, tomando en cuenta el punto de vista jurídico, pero también el punto de vista social de qué es lo que le beneficia a la sociedad y no técnicamente qué es lo que tendría que ser correcto, que creo que es ahí en donde la función de los jugadores a veces falla y eso nos lleva a todas las consecuencias que hoy en día tenemos y que se vienen a próximas fechas, ¿no? Pero claro, y eso me resuena un poco como el derecho romano, ¿no? Que tenías que decir exactamente la frase muy técnica porque si no perdías el caso. Y ahora, esto me parece muy interesante porque si tú has visto realidades de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de muchos estados, también tienes contacto con distintas realidades porque también el derecho es cultura y es consuetudinario y además es hábitos y cómo conciliar a todas estas realidades que están en nuestro país. Creo que es algo muy interesante. sí, justamente no puedes emplearle el mismo supuesto en Chiapas que en Ciudad de México, que en Guadalajara, que en Monterrey. Entonces hay que entender obviamente lo que tú mencionas, ¿no? Estos usos y costumbres, si bien es cierto, la ley puede ser la misma, ahora con el nuevo Código de Procedimientos Civiles se aplica de una manera sustantiva en ese sentido. Pues sí, también entenderlo también en otra forma diferente, ¿no? ¿Qué necesidades tienen estas personas en particular, ¿no? Y es justamente lo que nos regresa a lo que comentábamos, ¿no? Tú tienes necesidades específicas, yo puedo tener necesidades específicas y yo voy a tratar como juzgador, o debería de tratar, de atender a tu caso particular. No es que casi siempre es así para todos, no. O sea, atender a las personas y creo que es la parte que nos falta muchas veces, a los ciudadanos ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Además es complicado porque pues sí tiene que ser, el tema del juzgador es algo muy importante, muy profesional, porque tienes que ponerte en la situación de cada una de las personas que piden acceso a la justicia. Y es complicado por el número de expedientes que hay, ¿no? Sí, ahora, ese es un tema importante. Los temas de acceso a la justicia hoy en día pues, también no solamente hay que achacárselos a los juzgadores, ¿no? Porque es una situación mucho más compleja, ¿no? Entran fiscalías, entran la parte operativa también, o sea, el juzgador resuelve los asuntos. Pero ¿cuántos expedientes te llegan al año, no? Claro. Te pueden llegar 3,000 expedientes en un año y ¿cuántas personas tienes en el juzgado? Pues 25, 30, los que tú quieras, ¿no? ¿Son suficientes para resolver 3,000 expedientes al año? Pues evidentemente no, estamos sobresaturados. Y es ahí donde nos lleva justamente esa parte de buscar soluciones alternativas. La mediación, correcto. O sea, buscar esa forma de solución en donde la gente no llegue a los juzgados y sobre esa base se puedan resolver. Y hay una situación también adicional. En los juicios, el juez resuelve. Tú tienes la razón o tú tienes la razón. Difícilmente van a salir contentos los dos, ¿no? Casi siempre la parte ganadora es la contenta, ¿no? Y en la parte de la mediación, ahí no es así. Ahí el mediador no emite resoluciones, simplemente guía a las partes para que sobre eso ellos lleguen a un acuerdo. ¿Qué pretendes tú? ¿Qué te parece esa parte a ti? ¿Qué opinas de esa propuesta? ¿Te gusta? ¿Qué adicionarías? ¿Qué quitarías? Y sobre esa base llegan a un justo medio y los dos pueden salir contentos, ¿no? Entonces, claro. Y eso también es una de las grandes apuestas en derecho laboral, el tema de la conciliación. Y en tu experiencia como mediador, ¿qué cantidad o qué porcentaje dirías que logran arreglarse antes de terminar el juicio? híjole, llegando a juicio, difícil. Es difícil llegar a ese arreglo, que es un poco lo que la parte laboral
llegó a ese punto medio, ¿no? Que antes de llegar a juicio tengas que pasar por esa parte de la mediación, ¿no? En la parte civil, la parte familiar es dentro del procedimiento. Y eso es un poco lo que se pierde, porque ya en el procedimiento hay unas audiencias de conciliación en donde las partes tendrían que llegar, pero muchas veces la gente ni siquiera va. Entonces, creo que hay que buscar esa forma de inclusionar esa mediación, ya sea como requisito previo incluso, o una parte del procedimiento no sea obligatorio para las partes, y creo que nos ayudaría mucho. Además, hay un tema que es importante. De un 100% de los expedientes, digo, sin tener el dato exacto, pues alrededor del 60-70% son entre conocidos, amigos, familiares, o sea, en el ámbito civil. O sea, ¿eso a qué te lleva? A que el tejido social está dañado. Claro. Es decir, entre amigos, familiares, tengan los mayores problemas del país. Es un tema a considerar, ¿no? Sí, es un tema de sociedad, ¿no? Claro. Y cultural también. Oye, y bueno, pasando un poco al ámbito personal, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué haces de hobby? ¿Juegas, nadas? ¿Qué haces? Ya, yo la verdad que soy un tipo común y corriente. No pertenezco a ninguna situación adicional como la que muchos mexicanos tenemos. Me gusta jugar fútbol, ¿no? Me gusta el fútbol. Tengo un grupo de amigos desde hace muchos años que más allá de mis amigos ya se volvieron mi familia, mis hermanos. Y sobre eso me gusta el fútbol, en realidad. Digo, la cancha. En algunas ocasiones, correcto. Pues bueno, has tenido varias posiciones, ¿no? Sí. Porque eras defensa y luego eres delantero. Es correcto. Me acuerdo alguna vez que estábamos ahí jugando y dijiste, bueno, voy a meter un gol. Y entraste y a los 3 minutos le diste gol y te saliste. Pero cuéntame, ¿qué importancia ha tenido el fútbol en tu vida? Pues yo sé que juegas desde hace toda la vida, ¿no? De toda la vida. Nosotros. Sí, es correcto. Mira, la verdad es el fútbol me ha dado esa unión, ¿no? Y esa parte también, creo que el deporte en ese supuesto nos guía, ¿no? Y nos forma. Yo entiendo que en los deportes de conjunto, como es el fútbol, tú tienes que hacer algo por ti y por los demás, ¿no? Evidentemente, si el de al lado necesita tu ayuda y tú lo puedes solucionar, ayúdalo, ¿no? Sobre esa base, sí creo que es importante en cualquier aspecto, ¿no? En mi caso, yo juego de defensa casi siempre y bueno, pues si el de al lado se le va la marca, pues lo tengo que ayudar, ¿no? Y a su vez espero que en algún momento, cuando a mí me pase, él me ayude, ¿no? Entonces sí creo que es esa sinergia y esos apoyos que deben de existir en cualquier momento, ¿no? Hay que ayudarnos entre todos y nos va a ir mejor a todos. Totalmente. Y me encanta que utilices la palabra sinergia porque así se llama este programa. Y hablando de liderazgo, porque justo acabas de tocar un punto importante. Muchas veces nos toca jugar individualmente y otra con parte de un equipo. Y cómo impulsar a tus compañeros que de repente ves que no traen el mismo nivel o que no están generando el mismo esfuerzo que tú. Este tema es un tema de percepción, pero en el tema intelectual y laboral muchas veces se complica porque la gente piensa que lo hace bien todo el tiempo. Sí, no. ¿Qué opinas de eso? No, la realidad es que, bien lo dices, hay días buenos, hay días malos, ¿no? Algún día tú estarás mejor que yo, entonces espero que ese día me ayudes y algún día yo estaré mejor que tú y ese día yo voy a hacer lo mismo por ti, ¿no? Y eso sucede en todos los ámbitos, en el laboral, como maestro es igual. O sea, hay días buenos para los alumnos, hay días malos y también entenderlos, ¿no? Al final, en algún momento ellos también necesitan de ti, o sea, ellos te ven como un guía, como alguien al cual aspiran. En el fútbol es igual. Siempre el que es un poco mejor dices, es mi inspiración. Y si él sale y se inspirado, te contagia, ¿no? O sea, si tú infundes esa situación de todo va a estar bien, tienes que superarte, échale ganas, vas a estar mejor, ¿no? Entonces es una situación de ejemplo siempre, ¿no? El día a día es ejemplo. El ejemplo que tú das es el ejemplo que esperas recibir en algún momento porque alguien te lo dio a ti también, ¿no? Claro. Y qué importante es este tema de la inspiración y de la responsabilidad también, ¿no? Oye, yo tenía un maestro que nos decía, bueno, es que el derecho te da para comer, pero te quita el sueño. Estamos en una época de transformación jurídica, judicial muy fuerte. ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que viene con el tema de inteligencia artificial, con este cambio judicial que se asoma y que se ve muy pues grande? ¿Cuál es tu percepción, Alonso? Mira, la verdad, como bien lo dices, es algo nuevo para todos, es algo que no conocíamos, pero yo creo que siendo realistas y enfocándonos en lo que tenemos que hacer, en esa percepción de todos somos uno y en la medida en la que
a mí y a ti y a todos nos vaya bien, vamos a jalar juntos, ¿no? Yo creo que sí es complicado, vienen tiempos que parecerían que pueden ser complicados, pero pues, obviamente los que estén ahí en algún momento pues tienen que jalar el bote y sobre esa base tienen que inspirar a los demás y al final es una situación social. Todos formamos parte y en la medida en la que tú flaquees en algo, me puede afectar a mí. Entonces creo que todos tenemos que poner la misma disposición para que todo salga lo mejor posible para el país, ¿no? Al final para eso estamos. Sí, claro, y además hoy en día el país atraviesa por momentos turbulentos. Me gustaría que nos compartieras qué es lo que has visto en las nuevas generaciones, porque bueno, pues llevas 18 años de dar clase, es un niño desde que nace hasta que llega a la prepa, ¿no? ¿Cómo has visto a las nuevas generaciones? Este tema es difícil, pero son mejores, supongo que son diferentes, pero ¿qué es lo que veías antes y qué es lo que ves hoy? Que puede ser diferente, mejor o peor, no sé. Mira, la realidad es que todo tiene su grado de complejidad. Anteriormente, por ejemplo, cuando íbamos a los juzgados, cuando era pasante, salían los acuerdos y los copiabas, ¿no? A mano. Claro. Entonces, Tenías que revisarlo y a mano, ¿no? Entonces, a veces hacías un resumen porque decías, está muy largo esto, ¿no? Y llegabas al despacho y decías, no, ve a copiarlo completito porque algo te faltó que puede ser importante. Hoy en día ya no aplica. Los muchachos llegan, las muchachas llegan, sacan una foto y se van, ¿no? Entonces, a veces se pierde un poco esa situación de compromiso a veces, ¿no? Pero sobre esa base también, los jóvenes, las jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Razonan de una forma distinta, lo solucionan, ¿no? Dicen, bueno, pues de aquí entonces voy a pedir esta aplicación o bajo esto y entonces, y te lo solucionan de una forma que a lo mejor dices, bueno, yo lo veía de otra manera, pero son válidas también. Al final, en mi época no existía eso. no existía. Podía acceder a eso porque no existía. Impensable. Entonces yo creo que también esa parte es adecuarse a lo que hay, ¿no? Entonces también es bueno la realidad en la inteligencia artificial, pues es eso. Muchas veces te dicen, oye, y estas demandas por las plataformas nuevas se pueden. Pues sí, pero también hay que echarle un poco de razonamiento, ¿no? O sea, no solamente es copiarlo, ¿no? Recuerdo en un caso en alguna persona que llegó a una consulta ahí al despacho y llevaba un convenio de divorcio, ¿no? Y cuando lo leí, le digo, oye, ¿y dónde sacaste esto? Me dice, pues esto de internet, pero era del código de Chiapas, esto es del código de Veracruz, este es el código de la Ciudad de México. Sí, le dije, no, a ver, no es así porque esto no aplica aquí, ¿no? Entonces, sí está bien que le sumemos, pero también hay especialistas para cada caso, ¿no? Claro. Oye, ¿qué le dirías a los jóvenes que quieren estudiar Derecho? Porque hoy en día también con este tema de la inteligencia artificial, oye, la gente dice, ya Derecho, qué flojera. O sea, ya tú le aprietas y sale de ChatGPT, no estás todo ya. Porque antes también nos acusaban en nuestra época, que estamos hace ya algunos años, de que te memorizabas todo, ¿no? Y hoy en día los jóvenes, digo que yo también de repente doy clases y me dicen, no, pero ¿para qué se lo memoriza? Pues aquí ya lo tengo, en 2 segundos sale. Claro. ¿Qué les dirás? ¿Por qué sí estudiar Derecho? ¿Por qué sí seguir este camino en lugar de informática, influencer? Porque ahora hay muchas más opciones, ¿no? Antes como que teníamos menos. Claro, hoy en día pues, la mayoría quieren ser youtubers e influencers, sí, efectivamente, ¿no? Pero sí creo que el derecho abre la mente, ¿no? El panorama que tienes es completamente distinto, ¿no? Sí creo que en uno o en otro sentido hay que ser racional. Incluso en las mismas redes sociales hay que ver lo que debes o no debes publicar, ¿no? O sea, no por colgarte de una colina, y asomarte en una terraza, pues puede ser lo atractivo racionalmente hablando, ¿no? O sea, es lo atractivo lo que vende, pero también pones en riesgo tu vida. Entonces, Claro. pues también hay que pensar, ¿no? Hay que pensar, y el derecho te abre esa situación, ¿no? O sea, hay que ejercitar el cerebro, hay que pensar, hay que razonar, y creo que eso te ayuda no solamente para la carrera, para cualquier aspecto de tu vida, ¿no? O sea, el ejercitar ahí un buen pensamiento siempre va a ser benéfico para ti, para tu familia, para tu sociedad y sobre eso, ¿no? Y hablando del tema internacional, pues ahorita que decías esta persona que se puso inventiva, dijo, pues yo tomé esto de Chiapas, de Veracruz, y en el tema, en un mundo globalizado, también pues el tema internacional viene ahora mucho de moda, ¿no? También con el TEMEC, ahora que está de moda con el tema de los aranceles. ¿Hacia dónde va el derecho internacional con esta globalización inevitable que estamos viviendo? ¿Qué es lo que opinas? Fíjate que en ese sentido, evidentemente con la parte de los aranceles ha estado ahorita en boga.
pero sé un par de artículos de sustracción internacional de menores, ¿no? Y me gustaría un poco relacionarlo a eso. Hoy en día, pues puedes ir de viaje a una playa, quizá conocer a una persona que es extranjera, tener un hijo y al final son culturas distintas, ¿no? Y el problema viene cuando hay una separación, ¿no? ¿Quién tiene mejores derechos? ¿Quiénes no? O sea, hoy en día puedes estar chateando con una persona de cualquier país, ¿no? Y ser un amigo en cualquier idioma con un traductor, ¿no? Ahí, Sí, la claro, inteligencia cosas que artificial. antes no eran... Entonces, hoy en día nos lleva a comprender que tu conducta, tus acciones pueden reflejar aquí, en cualquier país, y tienes que ser pensante en eso. Antes la gente no pensaba muchas veces en conocer otros lugares o en tener otro tipo de sinergias con otro tipo de sujetos. Hoy en día la realidad es que puedes interactuar con cualquiera y sobre esa base pues tienes que tener también los conocimientos de que pues, tu actuar puede tener repercusiones aquí o allá, ¿no? Entonces esa parte internacional también influye, ¿no? Si yo a ti te pongo un arancel, pues entonces alguien va a levantar la mano para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar esos equilibrios en todos los supuestos, ¿no? Claro que sí. Oye, y yo te conozco de toda la vida, eres una persona muy estudiosa, eres una persona que siempre se distinguió por ser buen alumno. ¿Qué es lo que vislumbras para nuestro país en el Estado de Derecho en un futuro mediato? Híjole, es una pregunta complicada. La gente tiene pocas expectativas con todo esto que viene, pero la realidad es que estoy convencido que en algún momento estas personas estudiosas que en algún momento ocupen cargos públicos o ocupen cualquier tipo de cargo en cualquier supuesto, seguramente van a ser los mejores preparados y les va a ir bien en cualquier sentido. La gente tiene ganas de salir adelante, ¿no? O sea, lo que yo veo con los alumnos en particular en este sentido de la UNAM son gente que tiene ganas de salir adelante, los maestros son capacitados para sacarlos adelante y creo que sobre esa base va, ¿no? Y creo que, bueno, me encanta a mí que seas maestro de la UNAM porque ahí siempre hay una diversidad de personalidades, de clases socioeconómicas, de opiniones, y eso te da un panorama mucho más amplio de la sociedad como tal, ¿no? Porque cuando estudias en determinada escuela, en determinada zona, como que sientes que todo es así y la verdad es que no. Cuéntanos de esa experiencia, Lona, ¿qué has visto? Sí, mira, yo te puedo decir que la UNAM me ha dado todo, profesionalmente hablando, ¿no? Me ha dado esta sensibilidad también personal. Y te voy a platicar una historia justamente relacionada a eso, ¿no? En algún momento yo siendo maestro, había una muchacha que siempre llegaba tarde, ¿no? Entonces yo tratando de impartir pues, esa parte de el orden, ¿no? Si llegaste tarde, pues, tienes tu retardo, ¿no? O si llega muy tarde, pues tenía su falta, ¿no? Hasta que algún día le pregunté, le digo, oye, ¿por qué siempre llegas tarde? ¿No? Yo daba clase a las 8:20 en aquel entonces y siempre llegaba tarde, 8:40. Me dice, pues es que disculpen, profesor, porque es que yo vivo en Texcoco. Entonces todos los días vengo de Texcoco y el camión, pues solamente hay un camión que sale en la mañana. Entonces a veces cuando está muy lluvioso, en el acceso es más complicado y a veces pues llego más tarde. Entonces, un poco regresamos a esa parte social, ¿no? Si yo quiero aplicar la norma tajantemente, pues, estoy equivocado, ¿no? O sea, Sí, en ese caso específico es como, oye, necesito tener un poco de flexibilidad. claro. Que viene desde el... Entonces, lo que le dije, ¿sabes qué? Estás haciendo el esfuerzo, lo quieres hacer, llega a la hora que quieras, pero llega, ¿no? O sea, pues trata de llegar, ¿no? Y insisto, el panorama es completamente distinto. Te hace entender supuestos que, como bien lo dijiste, quizá no tenías presupuestados porque a lo mejor tu burbuja no te daba para más, ¿no? Y lo que te hace es romper esa burbuja y entender todos los contextos y ser empático, ¿no? Así ser empático con esto, con eso. Hay reglas que sí no se rompen, pero sobre esas es que hay que entender realidades sociales y hay que aplicarlo así, ¿no? Y qué importante esto que dices, porque yo siempre he dicho que si quieres tú mejorar en cualquier cosa, necesitas desarrollar tus habilidades de comunicación. Y creo que el derecho también te da eso. Hoy en día con el tema oral, pues también hablado, pero mucho escrito, ¿no? Mucho pensante. Y creo que eso nos da el derecho. Sí. La posibilidad de desarrollar nuestra capacidad de expresarnos. Desarrolles habilidades. Anteriormente, de que era escrito 100%, pues con tener una buena redacción era suficiente, ¿no? Hoy en día ya son orales. Entonces tienes que desarrollar esa parte también hablada, ¿no? Y relacionarla con la parte jurídica, obviamente. Entonces te hace desarrollar habilidades. Yo puedo platicar mi caso particular. Cuando era estudiante de secundaria preparatoria, pues obviamente la parte hablada me costaba mucho trabajo, ¿no?
y en algún momento pues empecé a desarrollar habilidades, empecé a dar clase y hoy en día me dicen, oye, ¿y cómo fluyó? Todo el mundo crecemos, ¿no? O sea, la persona que conociste hace 20 años quizá ya no es la misma y así debe ser, ¿no? Sí, O la sea, necesidad y la ambición y el hambre de resaltar también es sí, importante. y crecer y ayudar también, ¿no? Porque muchas veces te pasan cosas a ti y sobre eso lo ves tú como una desgracia y eso te hacen quizá ayudar al de al lado, ¿no? Entonces, pues también así es esto, ¿no? A veces las cuestiones personales que me impactan a mí te pueden impactar a ti y yo te puedo tener la experiencia de ayudarte a ti y sobre eso se basa, ¿no? Claro. Mi querido amigo Cuitláhuac, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿En dónde se encontramos? ¿En redes sociales? En Instagram, Cuitláhuac Montoya, también en X, ahí estamos. Subimos contenido de todo un poco. Es activo, es rebelde, es confrontativo, Vamos a subir intelectual. pronto situaciones sociales de contratos, situaciones de artículos que he escrito, de libros que he escrito. Hay un poco de reseñas para que la gente pueda entender todo este tipo de situaciones cuando tengan algún problema, ¿no? También. Pues muchísimas gracias por este espacio y nos vemos en la siguiente. Te lo agradezco. ¿Mm?